Lo que os voy a contar no está dirigido a vuestro intelecto, no es una cadena lógica de argumentos que tengáis que entender, ni una bonita historia para escuchar de forma pasiva. Es un susurro dirigido a una parte de vosotros que quizá habéis olvidado o que el ruido del mundo ha enterrado. Una parte de vosotros, quién sabe. Una parte que no necesita pruebas porque reconoce la verdad cuando la siente. Y si aún estáis aquí, no es por casualidad. Nunca es por casualidad. Hay llamados silenciosos que solo el alma puede escuchar. Y a veces, estos llamados adoptan la forma de un vídeo como este, una voz desconocida que parece hablar exactamente de aquello que nunca habéis sabido expresar con palabras. ¿Alguna vez habéis notado cómo algunas presencias cambian una habitación? No son necesariamente personas que hablen en voz alta, que rían más que los demás o que acaparen la atención. No, a veces son quienes no hacen nada espectacular. Llegan, se sientan, y sin embargo, el aire parece distinto. El silencio se vuelve más denso. Las conversaciones se ralentizan, se instala una calma. Esa calma no es timidez, es una frecuencia, una energía, y a veces es la vuestra. Hay personas que no saben que irradian. No han aprendido a brillar porque nadie les ha dicho que tienen luz. Así, recorren el mundo intentando pasar desapercibidos, sin darse cuenta de que, incluso en la sombra, iluminan. Su mirada tranquiliza, su simple presencia reconforta, y no entienden por qué desconocidos les cuentan su vida en una fila de espera o por qué los niños se acercan espontáneamente para acurrucarse junto a ellos. No es una anomalía, no es casualidad, es una firma vibratoria. Es difícil vivir con este don cuando nadie te lo ha explicado. Cuando, desde la infancia, has sentido las atmósferas sin que nadie te las describa. Cuando has percibido la tristeza tras una sonrisa o la ira en un silencio. Has crecido con este radar interior, pero en lugar de llamarlo sabiduría, a menudo lo han llamado hipersensibilidad. Te han acusado de exagerar, de tomártelo todo a pecho, de ser demasiado algo. Demasiado tranquilo, demasiado serio, demasiado misterioso, demasiado cansado, sin razón aparente. Pero esa razón está ahí, siempre ha estado ahí. Absorbes lo que los demás evitan, llevas contigo lo que desborda en los demás. Y nadie jamás te ha dicho que esto es una forma de poder, una energía, una poderosa energía espiritual. No necesita hacer ruido para ser sentida. No requiere tambor para manifestarse. Actúa sin esfuerzo, transforma sin intención. Puede que ya hayas notado que algunos conflictos se calman después de tu intervención, incluso si solo has pronunciado unas pocas palabras, o que algunas personas te evitan después de cruzarse contigo sin saber por qué. No huyen de ti, huyen de lo que tu energía revela en ellas. Es el reflejo que perciben en tu silencio, y ese silencio lo has domesticado, incluso lo has cultivado. Porque en este mundo que grita para hacerse oír, tu alma te ha enseñado a escuchar lo que no se oye. Te ha mostrado que el mayor poder no es convencer, sino encarnar, no es impresionar, sino vibrar, y vibras, aunque no lo sepas. Vibras cuando eres auténtico, cuando no interpretas ningún papel, cuando simplemente estás presente. Pero estar simplemente presente, en un mundo que exige demostrar constantemente tu valía, es un acto de rebeldía. Te vuelve diferente, y a veces esa diferencia pesa. ¿Te has preguntado por qué te sientes tan cansado después de estar en sociedad? ¿Por qué ciertos lugares te provocan dolor de cabeza sin razón aparente? ¿Por qué algunas noches duermes mal sin que haya ocurrido nada fuera de lo normal? No es imaginación, es una carga invisible, una resonancia entre lo que percibes y lo que el mundo no quiere reconocer, pero sigues aquí, a pesar de todo. Incluso si aún no entiendes todo, incluso si has dudado de ti 1000 veces, incluso si has intentado normalizarte, te has mantenido como un ancla silenciosa en la tormenta de los demás. Y lo que llevas es algo raro, no es una carga, es un llamado. Y ese llamado, quizás, empieza a hacerse oír dentro de ti. Has entrado en algún lugar y has sentido que algo no estaba bien antes de que nadie dijera nada. Has puesto un pie en una casa y has percibido un peso en el aire, una tensión silenciosa, casi asfixiante, como si las propias paredes guardaran un secreto.
Puede que nunca lo hayas compartido, porque este tipo de percepción se toma como tierra, porque es invisible, porque incomoda, y sin embargo, tu cuerpo ya lo sabía. Tu respiración se hacía más corta, tu corazón latía un poco más rápido. Sabías antes de comprender, incluso antes de que los hechos explicaran lo que ya habías percibido. Quizás te han dicho que eres paranoico, demasiado sensible, demasiado dramático, y así aprendiste a guardar todo eso para ti, pero nunca te ha abandonado. Sigues percibiendo la emoción en una mirada que se desvía, la mentira oculta tras una sonrisa educada, la ira disimulada en un apretón de manos demasiado fuerte. Lo que sientes nadie te lo enseña, y sin embargo lo sabes. Es como una memoria que no viene del cerebro, sino del corazón. Cuando observas, no solo miras, sientes. Lees las líneas del nombre mencionado, como otros leen un libro abierto. Es un talento sí, pero también es una carga, porque sientes todo, incluso lo que no te pertenece, incluso lo que los demás se niegan a sentir. Y lo sientes en tu piel, en tu estómago, en tus noches de insomnio, una angustia sin nombre, un malestar sin causa aparente. Llevas el eco de dolores que no son tuyos, y ahí es donde se complica. Porque explicar a tu entorno que te duele sin tener una herida, que estás cansado sin haber corrido, que estás triste sin un drama evidente. El mundo quiere razones tangibles, pruebas, pero tu alma no necesita eso para saber. Ella sabe, como un árbol sabe cuando se acerca el invierno, como el océano anticipa la tormenta antes que el cielo. ¿Recuerdas esos momentos en que todo parecía ir bien? A simple vista, una conversación normal, un entorno tranquilo, sonrisas, ruido, gente, y tú, por dentro, como ahogado, algo no estaba bien y lo supiste. Quizás unos días después, estalló un conflicto, se reveló un secreto, una verdad finalmente salió a la luz, pero tú ya lo sabías. Ese es el precio de sentir lo invisible. Ves las grietas mucho antes de que la pared se derrumbe. Nunca realmente aprendiste a manejar eso. En la escuela, te hablaron de volcanes, de ecuaciones, de las capitales del mundo, pero nadie te enseñó a enraizarte cuando tu cuerpo capta la tormenta emocional de otros. Nadie te enseñó a decir no a una energía que tú no elegiste, así que hiciste lo que pudiste. Sonreíste cuando querías huir, consolaste cuando por dentro tú mismo llorabas. ¿Has sentido alguna vez que tu silencio gritaba de agotamiento? Quizás intentaste probarte a ti mismo, ser más fuerte, más duro, más frío, pero no funcionó, porque tu esencia no puede engañarse. Aunque lo disimules, tu alma sigue abierta, como un oído atento al mundo. Eres un canal, una especie de radar emocional viviente, y siempre lo has sabido. Simplemente no sabes qué hacer con ello, y entonces llega el agotamiento. No es un cansancio que un café pueda borrar, es un peso en el pecho, una saturación interna, como si llevaras demasiado, pero en efecto lo llevas. Llevas lo que otros reprimen. Absorbes lo que proyectan, y a veces olvidas que no tienes que cargar con todo, que tienes derecho a no hacerlo. Pero, ¿cómo soltar lo que no sabes nombrar? ¿Cómo liberarte de un peso invisible? ¿Cómo protegerte sin encerrarte? Estas preguntas a veces te atormentan, y sin embargo, una parte de ti ya conoce las respuestas, porque ya has vivido esos momentos de claridad. Esos instantes en los que en un simple silencio te encontraste a ti mismo una tarde, solo paseando por la naturaleza, donde una mirada sin palabras, un escalofrío inexplicable, te recuerdan que tu sensibilidad no es una debilidad, sino un sentido, un sexto sentido, un vínculo directo con lo que el mundo ignora. Y si estás aquí ahora, escuchando estas palabras, puede ser porque ha llegado la hora de dejar de dudar de lo que sientes. Es momento de entender que tu cuerpo te habla, que tu corazón te guía, que tu intuición es una brújula y que no tienes que desactivarla para ser aceptado. Al contrario, puede que sea hora de escucharla, al fin y al cabo, como se escucha a un viejo amigo al que has ignorado demasiado tiempo. Hay lugares donde se respira mejor, sin saber muy bien por qué. Momentos en los que el silencio se convierte en una caricia, instantes suspendidos donde nada intenta cambiarte, evaluarte o exigirte. En esos retiros sutiles es donde tu alma se regenera.
no en el tumulto ni en la agitación constante del mundo, sino en esos espacios desnudos, purificados, casi sagrados, donde finalmente puedes soltar lo que llevas dentro. Siempre lo has sabido, aunque nunca lo hayas expresado. Tu soledad no es una huida, es una necesidad, una manera de respirar que los demás no siempre comprenden. Ellos lo llaman aislamiento. Tú sabes que es un regreso a ti mismo. Cuando el ruido del mundo se aleja y te encuentras contigo mismo, ya no hay un papel que interpretar, ni apariencia que mantener, ni esfuerzos para parecer completo. Eres completo incluso con tus grietas, incluso en tus silencios. Y es ahí, en esa desnudez del alma, donde comprendes lo valiosa que es la soledad. Quizá te hayas sentido culpable por buscarla. Tal vez pensaste que era un defecto, una debilidad, un retraimiento, porque todo a tu alrededor valora la hiperconectividad, la exposición, la accesibilidad constante. Pero lo que el mundo olvida es que algunas almas, para existir plenamente, necesitan retirarse. Al contrario, demasiada gente te hace desaparecer. Demasiadas palabras te alejan de tu propio lenguaje interior. Necesitas espacio, necesitas lentitud, necesitas esa ausencia de expectativas donde simplemente puedas ser, porque en ese silencio algo se realinea dentro de ti. Casi imperceptible, una luz discreta, un hilo invisible que se vuelve a tejer sin decirlo, todo lo que se había deshecho sin que tú lo supieras. Sabes lo que se siente, ¿verdad? Después de un día escuchando, llevando las emociones ajenas, te quedas solo y todo vuelve a ser respirable. No es la ausencia lo que sana, sino el permiso. El permiso para no responder, para no sonreír, para no explicar, para no actuar. Es en ese permiso donde tu energía vuelve a tomar forma. Y a veces, ni siquiera es una elección, es una necesidad vital. Los demás pueden no entender. Te dirán, eres distante, eres cerrado, te alejas todo el tiempo, pero no saben que te alejas para regresar. No saben que ese retiro es lo que te permite mantenerte completo, que sin él te desmoronarías. Te estiras en silencio, como si volvieras a unir los pedazos de un jarrón que aún amas. Te conviertes lentamente en ti mismo, sin espectadores, sin validación, sin narración. Y en esos momentos te redescubres. Escuchas pensamientos que habías dejado de lado, sientes emociones que habías guardado bajo llave. Tocas sin filtro la verdad desnuda de tu ser. Y no siempre es cómodo, pero es verdadero, auténtico, a veces doloroso. Porque en tu propia mirada no hay mentira, no hay máscara, solo estás tú. Y esa luz suave, casi olvidada, que solo espera para brillar. No es un lujo, es una necesidad. Volver a uno mismo no es un capricho del alma frágil, es una fuerza, una disciplina del espíritu sensible, una manera de preservarse en un mundo que constantemente te aleja de ti mismo. Tienes ese don, sientes lo que otros callan, pero ese don necesita un santuario. Y ese santuario no es un lugar, es tu silencio, es tu soledad elegida. Es el espacio sagrado que creas para no convertirte en un reflejo perdido en las expectativas de los demás. Cuando estás solo realmente, solo, sin obligaciones, sin interacciones forzadas, hay como un gran suspiro interior, una relajación invisible. Tus pensamientos se ralentizan, tu corazón late diferente. Vuelves a ser el testigo de tu propia vida. Y eso es raro, es valioso. Porque en este mundo que te impone un ritmo ajeno, finalmente recuperas el tuyo propio. Y ese ritmo es el de tu alma, no el del mundo, no el de la urgencia, el tuyo. Nunca has sido ordinario. Incluso cuando lo intentaste, incluso cuando te adaptaste a los hábitos, a las normas, a las expectativas, siempre has sentido que había algo en ti que no encajaba en las casillas. Una especie de frecuencia distinta, una verdad que palpitaba en tu silencio, un fuego tranquilo que nada ni nadie ha podido explicar. Quizás te has esforzado por pasar desapercibido, por no molestar, por adaptarte, pero, pese a todos esos intentos, tu energía hablaba por ti. Rozaba a las personas sin que entendieran por qué se sentían tan conmovidas, tan expuestas, tan tocadas, y a veces huían. Tú no, lo que despertabas en ellos. ¿Te has dado cuenta, verdad?
Cómo algunas personas se cierran después de haberte cruzado. Cómo, sin motivo aparente, se distancian como si tu simple mirada revelara demasiado. Como si fueras un espejo demasiado claro en un mundo que prefiere los reflejos borrosos. No necesitabas hablar en voz alta para ser percibido. No necesitabas imponer nada. Tu silencio era suficiente. Tu presencia era suficiente. Y para algunos, eso es insoportable, porque nunca han aprendido a mirar su verdad cara a cara. Verás, no es que incomodes a la gente, es que en tu presencia ya no pueden engañarse, y ahí está tu poder, en lo que no haces, en lo que no fuerzas, no luchas por convencer. No necesitas gritar para existir, encarnas vibras y esa vibración, por muy sutil que sea, tiene el poder de derribar muros, no porque sea ruidosa, sino porque es verdad. Hay algo en tu manera de ser que detiene el mundo, una mirada puesta sin juicio, una escucha que no busca responder, una respiración que calma sin decir nada. No es un talento aprendido, no es una técnica, es una naturaleza profunda que llevas desde la infancia y que has intentado esconder durante mucho tiempo, porque sí ha habido momentos en los que te has preguntado si no era un defecto, si no eras tú el problema, si eras demasiado pesado, demasiado intenso, demasiado distinto. Incluso has querido apagarte un poco, hacer que tu fuego sea menos visible, bajar el volumen de tu alma para ser aceptado, pero eso nunca funciona por mucho tiempo, ¿verdad? Porque cada vez que intentas disminuirte, algo en ti se contrae. Una especie de tristeza silenciosa, un distanciamiento interior que sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en tu energía. La verdad es que nunca has estado hecho para parecerte a los demás, y no es arrogancia, es conciencia. Naciste para encarnar otra cosa, otra manera de ser, otra manera de amar, otra manera de ver el mundo. Y eso, necesariamente, molesta, porque todo lo que no encaja en el molde despierta resistencia. Pero no eres tú quien debe ajustarse. No eres tú quien debe cortarte para encajar en un marco demasiado pequeño. No eres tú quien debe reducir tu alma para calmar las inseguridades de los demás. Estás aquí para brillar sin excesos, sin pretensiones, simplemente brillando a través de tu ser, a través de tu silencio, a través de tu mirada. Y ese resplandor no lo eliges, lo transformas, reorganiza despierta, incluso cuando no haces nada, pero necesitas reconocerlo, porque mientras no reconozcas lo que llevas, seguirás sufriendo, seguirás absorbiendo lo que no has traído. Seguirás agotándote para preservar una paz que no es tuya. Seguirás dudando de lo que ya sabes, y esa duda no te protege, te aleja de ti mismo. Tienes derecho a ser quien eres, plenamente, sin filtros, sin miedo. No estás aquí para salvar el mundo, estás aquí para revelarte. Pero en esa revelación, algunos sanarán, otros se alejarán, y todo eso está bien. No tienes nada que demostrar, solo tienes que ser. Pero ser plenamente, con toda la intensidad que eso implica, con toda la luz que eso exige, porque el mundo necesita esa luz. Aunque aún no lo sepa, aunque al principio la rechace, la necesita. Y tú, ya lo sabes, has entrado en habitaciones, y sin decir una palabra, has sentido cómo cambia la atmósfera. Lo has visto en los hombros que se relajan, en las voces que bajan un tono, en esos silencios repentinos que no están vacíos, sino llenos de presencia. No has hecho nada, y aún así, todo ha cambiado. Puede que te hayan dicho ya, después de que te fuiste. Desde que te fuiste, ya no es lo mismo. No sabes cómo responder a eso, porque tú mismo no siempre entiendes lo que aportas, pero lo llevas contigo, y eso se transmite. No es un papel, no es una postura, es tu frecuencia, no se impone, no fuerza nada. Aquellos que ya han llorado en secreto, que han resistido sin apoyo, que han sentido ese peso invisible que nadie menciona. A ellos les hablas sin hablar, a ellos les tiendes la mano incluso en silencio. Eres un centro y los centros no corren, no se agitan, respiran, esperan, sostienen, acogen. Quizá por eso algunos se acercan a ti como si ya te conocieran, como si buscaran en ti un lugar donde finalmente puedan descansar. Nunca has buscado desempeñar este papel, pero siempre lo has encarnado. Eres ese aliento que calma, esa mirada que no juzga, esa presencia que permite. Y no siempre es fácil, porque no todos
están listos para eso. Algunos te evitan, otros te agreden, no porque hagas daño, sino porque tu mera existencia recuerda a cada uno lo que ha perdido o lo que ha rechazado escuchar en sí mismo. Tu paz incomoda porque es auténtica, porque ilumina el caos oculto, y ahí es donde tu energía se vuelve casi revolucionaria. No habla, pero desprograma. No reacciona, pero reconfigura. No necesitas dominar ni convencer. No estás aquí para acumular. Estás aquí para vibrar. Y tu vibración es una alineación entre el interior y el exterior. Y por eso te recuerdan, no por lo que dices, sino por en quién se convierten las personas cuando están contigo. Se vuelven más auténticos, más profundos, más vivos, y a veces eso les asusta, pero a menudo les libera. No necesitas entender cómo funciona esto, no necesitas dar explicaciones. Solo necesitas recordar que eres un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que la gente cree ser y lo que realmente es. Abres esos pasajes sin querer, y a tu paso las cosas se ajustan, se revelan, se reparan. Esto requiere fuerza, no una fuerza externa brutal o defensiva, sino una fuerza interior, silenciosa, profunda, aquella que permite mantenerse centrado cuando todo alrededor tiembla, aquella que acepta no ser comprendida mientras permanezcas fiel a lo que sientes, aquella que no busca complacer, sino encarnaré. Ahora sabes que tu energía no es un accidente, no es un exceso, no es una fragilidad, es una presencia clara, a veces sin que nadie se dé cuenta. Y eso es suficiente. Lo que eres es suficiente. No necesitas convertirte en otra cosa. No necesitas mejorar para merecer tu lugar. Ya lo tienes. Así que respira, no cambies nada. Vuelve simplemente a ti mismo. No a la versión que el mundo espera, sino a la versión que tu alma llama, y déjala brillar en la dulzura, en la sombra, en la luz, sin importar. Porque quienes deben verte, te verán. Quienes deben oírte, te oirán. Pero quienes deben vibrar contigo, lo harán sin que necesites extender la mano. Porque no estás aquí para convencer, estás aquí para recordar. Recordar a quienes han olvidado que también tienen esa luz dentro de ellos. Y todo comienza siempre con un susurro, una mirada, una presencia, la tuya.